Hola ideadores, ya sabéis que estamos en modo Navidad, así que hoy os voy a enseñar cómo se hace este nacimiento con Qilin. Es más fácil de lo que parece y ya veréis qué bien nos lo pasamos. ¡Vamos allá! Pues como habéis visto, vamos a hacer Qilin. Yo voy a usar el kit que tengo de BB Craft porque me viene muy bien. Entonces voy a usar las plantillas que trae para hacer los circulitos y voy a usar las cintas las más finitas que tienen un largo de 38 centímetros y medio y un ancho, que os lo voy a medir, de 3 milímetros. Y son las que voy a usar para hacer este Belén, para que no tengan mucho volumen. No tiene un rosa, un color carne muy propicio, pero bueno, yo creo que con este nos va a quedar bien. Así que he cogido un cartón que tiene 19 centímetros por 18,5. Es casi cuadrado, pero no llega a ser cuadrado. Y voy a empezar a hacer las figuras. Ya sabéis que para pegar yo uso pegamento taqui, aunque se puede usar también una cola blanca si no tiene demasiado agua. Entonces vamos a empezar a hacer las figuras. Como no quiero extenderme en el vídeo, os lo voy a poner casi todo en rápido, pero igual alguna cosita sí que os tendré que explicar. Pegamos 2 tiras antes de enrollarlas. Y ahora que ya tenemos las 2 tiras pegadas, esta será una carita. Mirad, este lo he hecho con el triángulo para que luego se vean esta especie de espirales. Se pueden hacer o bien con el triángulo o bien con el cuadrado. Si conseguís uno que sea un poco más pequeño, casi mejor para estas piezas tan pequeñas. Pero veis qué efecto queda un poco distinto y que queda muy bonito. Luego, si os queda mucho hueco en el centro, lo que podemos hacer después es hacer un circulito pequeño para poner ahí en el centro. Esto será parte del vestido. Entonces vamos a hacer unos brazos. Y luego, para pegar estas piezas, una cosa que me va a resultar más fácil que andar echando manualmente el pegamento en cada pieza por separado es coger un recipiente con pegamento y mojar en él. Y la parte de arriba la voy a poner un poco plana porque ahí va a ir lo que es el pelo, la toquilla, etc. Y ahora ahí vamos a poner unas manitas. Hola, aviador. ¿Es la primera vez que vienes por aquí?
Pues suscríbete al canal. Solo tienes que dar clic al botón rojo que está aquí abajo. Y si además activas la campanita, te llegarán todas las notificaciones cada vez que ponga un vídeo nuevo. Así no te perderás nada. Y si ya te has suscrito, ¡muchas gracias! Ahora vamos a hacer un cuadrado. Para eso primero cogemos y hacemos aquí unos vértices y luego en los contrarios. Y nos queda un cuadrado más o menos, que además es que yo lo quiero inclinado, o sea que no lo se le podría dar la forma cuadrada, pero yo lo quiero inclinado para poner, a ver. Aquí como si fuera el delantal, así, de la Virgen que va a estar sentadita, así que y ahora aquí en el medio podemos hacer un solo cuadrado o podemos hacer varias piezas así que caigan, que casi me gusta más porque da un poco de idea de la como de los pliegues de la falda. Esto son unos 20, así que lo voy a poner en el de 15. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you... Pues ya lo que es la Virgen ya está, pero para que no parezca que se está cayendo, pues le vamos a poner pues la silla de debajo, la banquetita. A Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry... Ahora lo que quiero hacer es un rectángulo, así que lo que voy a hacer va a ser pellizcar y luego, a ver que se pegue, hago otros dos pellizcos uno enfrente de otro pero cerquita, así, y así me queda como un rectangulito que lo voy a pegar aquí como si fuera la banqueta y luego le pegaré las patas. Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year. Ya tenemos a la Virgencita.
Bueno, ahora vamos a hacer a San José. Vamos a empezar también por la cabeza. Voy a ver el marrón este para hacerle la barba. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding. Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy New Year. A ver, a San José le vamos a poner un poquito más atrás, aquí, de lado, para que nos dé sitio para poner al niño. Si te gusta lo que estás viendo, regálame un dedito arriba y compárteme en tus redes sociales, que me ayudará a crecer. Muchas gracias. Y le vamos a hacer con un fajín granate. Este es uno de los pies que había guardado. Voy a hacer el otro pie y le haré un poquito de pierna porque si no me va a quedar un poco paticorto. Y ahora queda la vara de San José.
Ya tenemos a San José con su vara. Y solo nos queda el niño. Y el niño va a ir envuelto en una manta, que va a ser de este color clarito. Y ahora vamos a usar este accesorio de aquí, porque lo que vamos a hacer ahora son, digamos, las coronas, las areolas de luz. Entonces vamos a escoger un amarillo chillón, este. Y vamos a ver. Para el niño, una no muy grande, esta por ejemplo. Y lo que vamos a hacer va a ser ir pegando, porque no quiero que se abra, como en los casos anteriores. No quiero que se abra hacia adentro. Entonces vamos a ir pegando cada poquito la cinta. Luego vamos a hacer una bastante más grande para San José y otra para la Virgen. Y los dejamos secar. Ahora que ya todos están enteros, vamos a ponerle pajitas alrededor del niño, porque el niño se supone que ha nacido entre las pajas. Así que voy a coger este amarillo de aquí y hacer pajitas. Esto ya va a ser el entretenimiento. Bueno, como veis ya me he entretenido un rato aquí poniendo pajitas y ahora solo me va a quedar un detallito, que es que aquí voy a poner la estrella del portal. Entonces, como veis, he hecho ya aquí 5 rollitos, son de 15 centímetros, o sea, de 15 milímetros. Y entonces lo que voy a hacer va a ser, le pongo picos en los dos lados y luego lo que voy a hacer es, en vez de un cuadrado, voy a hacer un pico aquí más cerca de un lado y aquí, de manera que me vaya a quedar así. Esta forma para que sea uno de los rayos de la estrella. Y esto lo voy a hacer con todas, con las 5. Y ahora tendré que ajustar el ángulo para que me quepan las 5. Pues ya está la estrella, y como es una estrella fugaz, pues ahora le vamos a poner los rastros que quedan. Entonces vamos a coger las cintas que me quedan de este color y vamos a hacer unos rayos.
les vamos a rizar la punta para que queden más bonitos. Así como al báculo de San José. Yo creo que la voy a dejar ya así, porque ponerle más ya no sabría dónde ponérselos. Así que ahora lo dejamos secar bien y ya os enseño cómo queda. De esta manera, dejándolo secar, al final ya tenemos listo nuestro nacimiento. Con la Virgen, San José y el niño. También su estrella. Mirad qué bonito ha quedado. Y dentro de poco lo usaremos para hacer algo más. Así que no os perdáis los futuros vídeos. Hasta pronto, ideadores.